Marta Aguilar, el orden. La única manera de llegar a todo, y aún así, me parece esto sí que es como una odisea, es poner orden, ¿vale? Así que Marta nos va a dar algunos tips de cómo poner orden, en esta parte profesional y personal, y de cómo hacer de todo ello algo pues que nos sume, ¿vale? Venga, vamos. Vale, bien. Pues eso, soy Marta. A mí me gusta Marta Aguilar Ruiz, me gusta decir los dos apellidos o ninguno, así para como potenciar mi identidad, ¿no? Entonces, bueno, antes os he comentado un poquito que llevo dedicada al mundo del orden bastante tiempo. De hecho, fui de las pioneras en España y lo único que hice mal, o regular, o diferente, mejor dicho, es salirme de lo que se conocía como la organización profesional para meterme en lo que es el orden personal, porque me di cuenta de que todo caos parte del caos interno, ¿vale? Entonces, ¿para qué voy a ordenar una casa si estoy en caos yo? Porque mi propio caos va a generar otra vez el desorden en la casa. Entonces, normalmente me llegan personas que se sienten en caos, que han probado de todo y vuelven al caos, porque claro, el caos viene de dentro. Entonces, como hemos visto ahora en el baile, que además yo creo que tiene todo que ver, tienes que elegir qué vas a bailar, dónde. Estamos, vale, mirar a ver si ahora escuchan, chicos. Vale, mirar a ver si ahora sí que oyen. ¿Sí? Genial. Como todo lo que he dicho no era importante, pues ahora vamos ya con la chicha. Vale, entonces, que eso, que es importante saber qué queremos, sobre todo, ¿no? Y antes de qué queremos, saber quiénes somos, ¿no? Porque muchas veces lo que queremos no lo queremos nosotros, lo quiere una parte inconsciente de nosotros que viene totalmente condicionada por creencias que hemos visto antes, ¿no? Heredadas, del inconsciente colectivo, todo este tipo de cosas. Entonces, es muy interesante saber quiénes somos para poder llegar a algún sitio. Y luego encima sí le ponemos orden, pero claro, es que el orden, lo que decía, parte de uno mismo. Entonces, si no sé quién soy, ¿cómo sé a dónde voy? ¿Vale? Entonces, la mayoría de las veces, yo incluida, nos ponemos a hacer cosas. Yo quiero esto y bueno, y voy a por ello, y de repente en un momento dado empiezan a no pasar las cosas como tú quieres, y si tienes suerte empiezas a indagar en ti, ¿no? Y entonces te das cuenta que es porque no estás yendo a donde realmente quieres ir, tu esencia, tu alma, tu verdadera identidad, ¿no? Entonces, si tienes suerte, vamos, hablo de la suerte, pero no es suerte, es si haces el trabajo interior, te das cuenta de que bueno, has estado persiguiendo una meta que no era tuya. Lo has hecho de una manera que no resonaba contigo y entonces pues has ido al absoluto caos, ¿vale? Entonces, como yo me conozco muy bien el caos, de hecho me dedico al orden porque soy una condenada al caos, vamos a decir, precisamente por no haber mirado dentro cuando tenía que haberlo hecho, pues me ha tocado hacerlo después y es bastante más duro porque yo ya paso de los 40 y entonces, bueno, pues se hace complicado. Entonces, mi función es ponérselo fácil a los demás, porque digo, que nadie lo pase tan mal como yo. Vamos a ponerlo fácil. Entonces, cuando alguien me pide ayuda, pues le digo, en vez de mirar fuera, vamos a mirar dentro. Duele más, pero luego es mejor porque acorta los procesos, ¿vale? Entonces, tips para el orden. Bueno, la metodología que a mí me gusta seguir es la que, pues eso, no tendemos a hacer. Es decir, no me voy a poner a ordenar lo que quiera que sea sin saber primero cómo quiero que quede ordenado y sin saber antes cómo está de desordenado. Entonces, lo estoy contando al revés para ahora contarlo en orden. El primer tip, es decir, la primera parte que debemos de plantearnos siempre es ¿qué pasa? Es decir, ¿cuál es ese desorden? ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasa por ejemplo, en el área del emprendimiento, ¿no? O, vamos, en tu día a día. ¿Qué es eso que está desordenado? ¿Vale? Es decir, ¿están desordenadas mis finanzas? ¿Están desordenadas mis ideas? ¿Están desordenadas mis espacios? ¿Están desordenadas mis relaciones? ¿Vale? Es decir, ¿qué pasa en cada área de vida donde hay desorden? ¿Qué pasa exactamente y cómo me siento? Porque es verdad que puede haber algo que esté desordenado, pero yo no me sienta mal al respecto, por lo tanto no sería tan importante, ¿no? Si me siento bien. Pero lo importante es ver dónde me siento mal por hacer los cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo que me hace sentir mal es el caos que tengo en mi tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que no llego a todo, que quiero hacer más cosas de las que puedo, que llego tarde a todo, ¿no? Pues analizo un poco qué pasa y cómo me siento al respecto. Pues no es lo mismo sentirte frustrada que sentirte triste, ¿vale? Es decir, cada emoción lleva asociada también un trabajo, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esa indagación, ¿vale? Hemos asumido lo que pasa
y sabemos cómo nos sentimos, antes de pasar a lo demás, ¿no? Porque a veces hasta sabemos cómo nos sentimos, pero nos da igual, es trabajar esa emoción, ¿vale? La emoción, bueno, yo normalmente la trabajo en 3 partes, ¿no? Lo voy a decir así muy resumido, pero es primero saber qué te pasa, de dónde viene y luego hacer algo con ello, ¿vale? El saber qué nos pasa a veces no es tan sencillo, pero bueno, vamos a poner que hemos llegado a la conclusión de que hemos separado entre tristeza, rabia y miedo, ¿vale? Las 3 emociones así más importantes. Entonces, una vez que ya sabemos cuál de ellas sentimos, nos paramos a ver qué estamos pensando para sentirnos así. Es decir, a lo mejor yo me siento con miedo porque estoy pensando que lo voy a hacer mal. Obviamente, si creo que voy a hacer algo mal, lo lógico es que empiece a sentir miedo, vergüenza, ¿no? Todo este tipo de cosas. Una vez que ya sabemos lo que sentimos, que ya sabemos de dónde viene, debajo hay una creencia y esa creencia es la que tenemos que trabajar. Una manera muy buena es la que nos ha propuesto Emma, ¿vale? Hay otras miles, pero el caso es hacer algo con ella. Y hasta que no hagamos eso, es mejor no hacer nada más. No hacer nada más en el mundo material, como yo digo. Es decir, el trabajo es hacia adentro si yo no he eliminado esa creencia limitante. ¿Por qué? Porque me voy a dar de bruces, lo cual va a generar más caos en mi interior y más caos en mi exterior, ¿vale? Entonces, como a todo el mundo le digo, te quedas en el paso 1, aunque sean varios años de tu vida, pero no des un paso hacia donde no puedes ir porque tienes una creencia limitante, quítatela, que a veces no es tan complicado como nos ha planteado Emma, y ya a partir de ahí te mueves, porque sin esas creencias vas a poder realmente sacar quién eres tú, decidir hacia dónde quieres ir y ya caminar, ¿no? Entonces, esa primera parte sería eso, ver cómo estamos, ver qué sentimos y resolver a nivel emocional. A partir de ahí ya pasaríamos al siguiente paso, que es soñar. Entonces ya sí que me puedo plantear qué quiero sin esos condicionamientos mentales y emocionales, ¿vale? Y eso sí que va a estar bastante en resonancia con quiénes somos. Entonces, en el emprendimiento, ¿no? Los que hemos emprendido o llevamos emprendiendo mucho tiempo, no siempre es quiero esto y siempre, lo he dicho antes Bea, ¿no? Y voy a por esto, sino que en el camino vamos viendo dificultades o oportunidades y vamos un poco desviándonos, a lo mejor no totalmente, pero bueno, cambiando, modificando la dirección a lo mejor, ¿no? Eso no es ni bueno ni malo, el tema es que vaya en resonancia con quienes somos en ese momento, ¿vale? Si vamos soltando por el camino más creencias, iremos mejor dirigidos, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos de dónde partimos, podemos elegir con coherencia quiénes somos, o sea, lo que queremos, perdón, y una vez que sabemos lo que queremos, es muy fácil ir a por ello. Normalmente la gente siempre pregunta, ¿y cómo lo hago? Pero si da igual el cómo, primero tienes que saber el qué. O sea, una vez que sabes lo que quieres, casi siempre te llega el cómo. Conoces a alguien, te hablan de un taller, vienes a un evento, o sea, ocurre. Entonces, creo que esa parte del cómo es la menos importante, aunque hay toda una metodología también para llegar a los cómos, pero primero tengo que saber el qué. Y yo no sé aquí cuántos, o cuántas, mejor dicho, sabemos, porque siempre me incluyo, qué queremos. Porque realmente es bastante complicado responder a la pregunta de qué quieres. O sea, bueno, no sé, yo que lo hago habitualmente, es muy difícil concretar. Quiero emprender, quiero un negocio pero ¿qué quiero? ¿Qué quiero al final? Es una sensación, o sea, es una emoción, lo que vas persiguiendo es una emoción, sentirte feliz, sentirte realizada, sentirte, ¿no? Sentirte útil, sentirte X, ¿no? Total, que al final todo vuelve a la emoción y entonces en el que quiero me vuelvo para atrás, me vuelvo al paso 1, como yo digo, es decir, es aceptar, soñar, crear. El crear no puede ocurrir si no he soñado y no puedo soñar si no acepto quién soy, ¿vale? Entonces, bueno, pues me quedo ahí en mi emoción trabajando siempre hacia adentro y el mundo material luego va a ser reflejo de cómo esté yo, de trabajada, de aceptada y de ordenada a nivel interno. Entonces, ¿de qué me sirve ponerme a ordenar fuera si no me he ordenado dentro, ¿vale? Es decir, siempre voy a contar lo mismo, o sea, esto es un trabajo en bucle, ¿sabes? Si voy del paso 1 al 2, o sea, si acepto quién soy, sueño y me pongo a crear y no va, si en el mundo externo los resultados que tengo no son los que yo quiero, es que tengo que ir hacia atrás para empezar desde el principio, porque el orden es eso, empezar desde el principio, y que es el principio, mi propia persona y mi propio interior, ¿vale? O sea, el mundo material lo que vemos es toda una ilusión, no es nada. Es reflejo de lo que nosotros creemos. Entonces, bueno, dicho todo esto, no sé si ha quedado más o menos claro, y no sé cómo voy de tiempo. ¿Me he pasado? Pues eso, que ya está, que eso.